enlace covalente. O sea, si ustedes ven, este átomo de silicio central comparte un electrón de valencia, ¿no es cierto?, con los otros y forma lo que se llama un octeto de valencia. Y eso ocurre en algunos elementos químicos que forman ese tipo de enlaces, en particular el silicio. Por tanto, el silicio cuando está puro se va uniendo con otros átomos y forma una red ordenada, ¿ya? Una red cristalina. Por eso el silicio es un cristal, ¿ya? Perfecto, y este era el diagrama en su estado, por ejemplo, puro, o sea, Puro, sí. en el... No es cuarzo. Claro. El cuarzo es óxido de silicio. Entonces, la arena, lo que uno ve en la playa es eso, pero para sacarle digamos, dejar el material reducido a silicio hay que fundirlo a 1700 grados. Por ejemplo, este está con el cero absoluto, este diagrama. Ah, sí, está en el cero absoluto. Ah, qué bueno que vino la clase pasada, o sea, alguien sabe. Alguien sabe. Ya sabemos. Es interesante lo que dijo, porque en realidad el cobre no depende de la temperatura para tener ese electrón. ¿Ya? A temperatura ambiente ya tiene un exceso de electrones que están disponibles para conducir electricidad. Entonces, si tú le agregas más temperatura, empeora la conductividad porque esos electrones se les dificulta el paso porque los átomos empiezan a vibrar. Entonces, como meterse digamos, en una estructura donde los obstáculos se van moviendo. Entonces, tienes probabilidad de chocar y no avanzar. Entonces, en el cobre la temperatura empeora las cosas, ¿ya? En cuanto a la conductividad. En cambio, en el silicio, la temperatura ayuda a que se vuelva más conductor. O sea, el silicio puro, ¿cierto? El silicio que se llama intrínseco, estas son palabras que van a tener que aprender. El silicio puro, ¿no es cierto?, a 0 grados Kelvin es un aislante perfecto. ¿Ya? A 0 grados Kelvin es un aislante perfecto. ¿Y qué le pasa al cobre a 0 grados Kelvin? Física. Es un balazo. Es un superconductor. El problema es que hay que llegar a 0 grados Kelvin y esos son menos 273 grados Celsius. Entonces, llegar a ese nivel digamos, de enfriamiento tecnológicamente es difícil. Entonces, el silicio puro a 0 grados Kelvin es aislante, ¿ya? Pero la temperatura normal de trabajo en un sistema, no sé, porque va a la temperatura que están los seres humanos, a menos que mandemos naves espaciales, ahí las condiciones de temperatura cambian, pero aquí normalmente todos los equipos trabajan desde menos 20 grados Celsius hasta 80. Entonces, la temperatura es bastante alta, ¿no es cierto? Y la temperatura ambiente, ¿no es cierto?, no es un aislante. No es aislante. O sea, si uno lo ocupa como aislante, hay otros mejores, ¿ya? Y si uno lo ocupa como conductor, tampoco es conductor. O sea, conduce algo, conduce poco. Entonces, tampoco podemos fabricar un conductor eléctrico con el silicio, porque es cristalino, se parte. O sea, como es cristal, no tiene la gracia del cobre que es flexible, ¿no? El silicio es un vidrio, ¿no? Tienes que verlo como una mica. Entonces, finalmente, es muy rígido y se quiebra. Entonces, finalmente, no es aislante, no es conductor, por eso se llama semiconductor. Entonces, como dijo el señor Daniel Solís, ¿qué pasa a 0 grados Kelvin? ¿Qué pasa cuando empezamos a aumentar la temperatura? ¿No es cierto? Lo llevamos al infierno del silicio y empieza a ocurrir de que la temperatura saca electrones, ¿ya? Y los hace orbitar en la banda de conducción. O sea, pasa lo mismo que el cobre. Un electrón de aquí sale y se mete
y puede pasar de un átomo a otro, ¿ya? Para ocupar estas casillas que van a quedar disponibles, ¿no es cierto? El hecho de que un electrón salga de ahí deja un hueco, un agujero, o sea, una órbita disponible para que venga otro electrón. Entonces, en física, el electrón tiene masa y tiene energía, y el hueco no tiene masa, o sea, es una casilla disponible para la órbita, ¿cierto? Es como tener el sistema planetario, ¿no? Y sacar un planeta, digamos, hay que correrlo para otro lado, pero ahí va a quedar una órbita disponible para que venga otro. Entonces, igual va a poder, bueno, si tiene la misma masa, ¿cierto? Si tiene otra masa, no va a orbitar en esa distancia. Entonces, finalmente, la temperatura libera electrones que se comportan igual que los electrones del cobre y deja un hueco que es un concepto, digamos, de carga eléctrica positiva. O sea, es un nuevo concepto que se aplica solamente a los semiconductores. O sea, el hueco es, por decirlo así, un electrón positivo, ¿ya? El no electrón, un electrón positivo. Por lo tanto, el semiconductor tiene electrones para conducir electricidad como los metales, y también tiene los huecos, ¿ya? En inglés, hole, por eso le pusieron H. Entonces, y a veces le colocan aquí el signo más. Entonces, esos son los dos tipos de portadores de carga. Dos portadores de carga. ¿Ya? Una cosa nueva que no existe en los metales. En los metales no existe la posibilidad de conducir con huecos, sino que solamente con electrones, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos pensar de que con la temperatura hacemos de que el silicio sea más conductivo o menos conductivo. En realidad no se hace eso, ¿ya? Para hacer más conductivo al silicio, para que tenga una mejor propiedad conductora, ¿cierto? Le agregan impurezas, le agregan otros átomos, ¿ya? Aquí viene digamos, la gracia. Bueno, eso ya se lo había explicado. Semiconductor intrínseco es el semiconductor puro, que con la energía térmica empieza a liberar una tasa de, digamos, de creación de electrones huecos para poder transportar electricidad, o sea, carga eléctrica. No en gran cantidad, pero sí apreciable. Entonces, ahí está el concepto de que si un electrón salió de aquí, de este enlace covalente, y anda por ahí dando vueltas para poder ser transportado por un campo eléctrico, aquí quedó digamos, una órbita disponible. Por tanto, podría pasar imagínense que esto, digamos, va rotando. ¿Y qué pasa si rota y se coloca aquí y el hueco va rotando por acá? ¿Qué pasa con este electrón? Pasa a la órbita del vecino y después puede venir aquí y atrapa un electrón de un vecino, y así se va moviendo también. O sea, el hueco se puede comportar como una carga positiva que se va desplazando, igual que el electrón. O sea, el electrón se desplaza, el hueco también se desplaza porque va ocupando, en la rotación se atrapa, ¿no es cierto? Y lo va pasando de un átomo a otro. Entonces, igual se mueve carga eléctrica. ¿Lo visualizan o no? El hueco también entra en órbita. Claro, o sea, digamos, la disposición de esa casilla se va traspasando de átomo en átomo. Cuando se aplica un campo, bueno, si no hay campo eléctrico y solamente hay temperatura, esto es caótico. O sea, el electrón se mueve de forma caótica, igual que el hueco también se mueve en distintas direcciones. O sea, no tiene una trayectoria promedio, sino que tiene un movimiento aleatorio, ¿no es cierto?, producto de la temperatura. Por lo tanto, no hay corriente. Pero si uno le aplica un campo eléctrico, digamos, tanto el electrón como el hueco van a ir avanzando en una dirección, digamos, determinada, justamente, no al azar. Puede que se muevan en forma caótica, pero finalmente van a terminar en otro lado. Finalmente, eso es una corriente eléctrica, ¿cierto? Una corriente de electrones, ¿no es cierto?, que se mueve para un lado, y un hueco que se va moviendo para el otro lado. Se mueven en direcciones distintas porque hay que pensarlo como una carga positiva, ¿ya?
¿cierto? Recuerda que en física le hablaban del campo eléctrico y le ponían una carga negativa y una carga positiva, ¿cierto? Entonces, finalmente la carga positiva se puede pensar como el hueco. Entonces, el electrón está en la órbita de conducción y el hueco está en la órbita de valencia y también sirve para ir moviendo cargas, ¿ya? Ese fenómeno no lo tiene el cobre, ¿ya? El cobre no tiene esa propiedad de, digamos, de transportar carga por hueco, no tiene, ¿ya? Solamente electrones de conducción, ¿ya? Entonces, eso bueno, fue un tremendo avance en la física de partículas, ¿ya? Todo viene de la física atómica, de todo lo que es la investigación de la energía nuclear. Ya, entonces se liberan para electrones huecos y aquí viene, bueno, esa es una animación que había por ahí en un video, pero yo ya la expliqué. Entonces, ¿qué pasa si dentro de toda la red cristalina le colocamos un átomo distinto? Por ejemplo, fósforo o arsénico. Bueno, el arsénico es venenoso, pero también se utiliza en algunos ambientes, digamos, especiales. Acuérdense ustedes que esto, si uno no toma las medidas, puede estallar, ¿cierto? Y libera gas. O sea, si explota esto con arsénico, se vuelve un gas venenoso, ¿ya? Entonces, normalmente no es usual tener arsénico en ese compuesto. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, silicio, perdón, tenemos silicio, y tenemos la red cristalina, ¿no es cierto? Todos compartiendo sus átomos, o sea, perdón, sus electrones. Ahí está todo en balance, pero ¿qué pasa si le cambiamos aquí a fósforo? Ya, el fósforo en la órbita de valencia tiene 5 electrones, pentavalente. Entonces, como aquí no encuentra ningún tipo digamos, de energía, nivel de energía disponible, ese electrón quedó liberado, ¿ya?, a la banda de valencia, perdón, a la banda de conducción. O sea, es como las sillas musicales. Estaban todos bailando, sacaron una silla y se sentaron y quedó uno ahí dando vueltas, ¿ya? Entonces, químicamente se logró crear un electrón disponible, ¿cierto? Se creó en forma, digamos, la mezcla. O sea, esto es todo proceso químico. Entonces, finalmente tenemos un fósforo, pero rodeado de silicios, ¿ya? Y por lo tanto se creó un electrón, pero no hay hueco, ¿ya? Ese electrón se creó en forma artificial, pero no hay hueco porque el mecanismo es la impureza. Eso se llama dopaje o doping, ¿ya? Impureza, ¿ya? Eso es el mecanismo de impureza. Con la impureza pentavalente uno logra generar un electrón en la banda de conducción, entonces, entre comillas, lo estamos haciendo más metálico. O sea, al silicio lo estamos haciéndose parecer al cobre. Entonces, mientras más átomos de impureza uno le coloca, hay más electrones libres en la banda de conducción, entonces se vuelve más conductivo y se puede regular la conductividad de la pieza final. O sea, el cobre tiene una conductividad, digamos, basada en las dimensiones, ¿cierto?, en el diámetro, en el largo, tiene una resistencia final, pero el silicio, el material se puede hacer más conductivo o menos conductivo. ¿Ya? No depende tanto de las dimensiones, sino que de la concentración del químico, ¿cierto?, de la mezcla, ¿ya? De hecho, es poquito lo que se le coloca, ¿eh? Son, por ejemplo, aquí vamos a colocar la estructura normal. ¿Ya?
El próximo átomo, imagínense ustedes que es una red gigante, grande, el próximo átomo de impureza está 1.000.000 de veces más a la derecha, 1.000.000 de veces más a la izquierda, y 1.000.000 de veces más arriba, y 1.000.000 de veces más abajo, y 1.000.000 de veces más profundo. O sea, la cantidad de fósforo es muy chiquitita con respecto a la red total, ¿cierto? O sea, la dosificación son partes por millón, se llama, ¿cierto? La concentración. Concentración, ¿cierto? ¿Qué sé yo? 10 o 20 partes por millón. O sea, cada 1.000.000 de átomos de silicio, si uno lo mira así hacia el lado, se va a pillar fósforo, silicio, 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 1.000.000, ¿no? Fósforo. Y después otra vez, ¿no? Silicio, silicio. Entonces, es una cantidad muy pequeñita y cambia drásticamente la conductividad. O sea, la conductividad pasa de ser un valor muy bajo a ser un valor alto inmediatamente. O sea, le cambia la personalidad al silicio. Le cambia drásticamente la característica conductiva. O sea, lo hemos hecho, ya no es aislante, no es un conductor bueno, pero ahora es un conductor mejor, ¿no es cierto? A medida que se va dopando, se va poniendo más conductivo, ¿no? Va subiendo la conductividad. ¿Cierto? Conductividad versus dopado, ¿cierto? Empieza a subir. ¿Cierto? La característica de la conductividad sigma, ¿ya? El sigma por la concentración de impureza, ¿cierto? El N va subiendo rápidamente, ¿ya? Entonces es una manera de hacer más conductivo al silicio. Pero aún así, no es como el cobre. O sea, en el fondo también yo podría fabricar un conductor de silicio, pero no va a ser como el cobre, ¿cierto? Es quebradizo, no se puede trabajar como hilo, ¿cierto? Solamente se puede trabajar como placa. Hacer placas de silicio es bueno, o sea, todo se trabaja en 2D. ¿Ya? Las celdas solares son placas, entonces el silicio está ahí. Y entonces, eso se llama semiconductor tipo N, ¿cierto? Un semiconductor tipo N, entonces, silicio tipo N, ¿cierto? Significa que le hemos agregado electrones de sobra. Le hemos fabricado electrones. Se llama impureza donadora, ¿cierto? El fósforo y el arsénico son elementos químicos que donan electrones, ¿ya? O pentavalentes. ¿Ya? Y el otro es hacerlo al contrario. Por ejemplo, en vez de colocarle fósforo y arsénico, se le coloca galio, aluminio o boro. ¿Qué pasa con esos elementos? Esos elementos, en vez de tener 4 electrones, tienen 3 nomás. Tienen una órbita lista deficitaria. Entonces, si colocamos aquí silicio tipo P, ¿cómo se crea un agujero adicional? Entonces, aquí vamos a cambiar esto ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos boro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el boro? El boro que no tenía 4 originalmente, sino que tiene 3. ¿Ya? Entonces, ahí quedó listo un agujero para poder hacer la misma gracia que hacía el silicio puro. Con la temperatura creaba hueco, pero aquí lo hemos creado en forma por un proceso. Con un proceso industrial se crea ese hueco ahí, y también se crea 1.000.000 de veces más allá y un millón de átomos más allá, y así. El mismo proceso crea silicio tipo P, positivo. Positivo y negativo porque es electrón. Entonces, finalmente termina una casilla disponible ahí, no por la temperatura, sino que por el proceso de dopado. Entonces podemos nosotros
bueno, los fabricantes pueden graduar la concentración y hacer esta misma cosa, ¿cierto? La concentración digamos, de electrones, y ahora va a ser la concentración de huecos, ¿no es cierto? Y vamos a tener la misma característica. O sea, mientras más concentración de átomos aceptadores, la conductividad mejora. O sea, podemos crear un silicio tipo P y va a ser un buen conductor porque va a tener varios agujeros disponibles para poder conducir electricidad, el silicio tipo P. ¿Ya? Entonces, hasta ahora me han entendido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Todo este proceso, digamos. ¿Cierto? Ya, entonces, como para resumir un poco, el silicio puro, cuando está a temperatura de 0 grados Kelvin, no 0 grados de congelación de agua, sino Kelvin, no tiene portadores, ¿cierto? Es un aislante perfecto y un conductor nulo, no conduce nada. Sube la temperatura y ¿qué pasa? Empiezan a aparecer pares. El electrón y el hueco aparecen ambos simultáneamente, ¿cierto? Si aparecen 10 es porque en forma térmica electrones, aparecen 10 huecos en forma térmica. No pueden haber más o menos porque este es un proceso físico de materia que no se destruye, se transfiere. Entonces, cuando la temperatura actúa, genera pares de electrones huecos para poder, digamos, que el material conduzca. Pero en realidad, ese mecanismo térmico no es tan eficiente, logra poca conductividad. Ahora, el mecanismo para lograr la conductividad es el dopado, y el dopado puede generar exceso de electrones, ¿no es cierto? O exceso de huecos. Entonces, en el material se dice que si es tipo N es porque se dopó con arsénico o, ¿cuál es el otro material que les dije? Fósforo. Fósforo, arsénico son pentavalentes, por lo tanto tienen 5, queda uno fuera. Ese sirve para la conducción de electricidad. Y si se dopa con boro, ese tiene 3 átomos electrones, por lo tanto queda una casilla disponible y se va a ocupar ese exceso de huecos para poder transportar electricidad en un silicio tipo P. ¿Ya? Esa es toda la gracia del silicio. Se puede hacer ese tipo de combinaciones de que se pueden lograr concentraciones de electrones altas para que conduzca y concentraciones de huecos altas para que conduzca también. ¿Ya? ¿Estamos? ¿No? Entonces, vamos a resumir. Ya, átomos de silicio o germanio puro son semiconductores intrínsecos. O sea, intrínseco es sin impureza, sin ningún átomo extraño. A 0 grados Kelvin no tienen portadores de carga y no conducen electricidad, o sea, son aislantes perfectos. ¿Ya? A temperatura mayor a 0 grados Kelvin se genera una mayor densidad de pares electrón-hueco, o sea, la temperatura que genera pares, ¿ya? 2 electrones, 2 huecos. ¿Ya? El semiconductor es capaz de conducir electricidad, pero no eficientemente, tampoco es un buen aislante, por eso se llama semiconductor, o sea, no tiene ninguna de las dos gracias presentes, las propiedades que sirvan para algo. ¿Ya? En cambio, si le agregamos átomos pentavalentes, se dice que son átomos donadores de electrones, ¿no es cierto? Porque tienen 5 electrones y como la unión de átomos se hace por 4, si tiene 5, entonces queda afuera como electrón de conducción. ¿Ya? Eso se llama átomo pentavalente. Y el átomo trivalente, o el aceptador, ¿no es cierto? Se llama aceptador porque acepta un electrón en la banda de valencia. Se llaman generadores de huecos, o sea, permiten la conducción de corriente a través de los huecos, ¿cierto? Entonces, eso se llama semiconductor extrínseco, o sea, dopado. Tiene concentraciones de electrones y huecos en mayor cantidad, los que se generan por efecto térmico. El efecto térmico
es el efecto de generar pares electronhuecos, pero el efecto de dopado es el que predomina. O sea, el efecto del dopado es el efecto que uno predomina en un semiconductor, no el efecto térmico. De hecho, el efecto térmico es causa de falla de los semiconductores. Además, esta concentración se gradúa en el proceso de fabricación. O sea, el número de partes por millón de impurezas, por millón de silicios germanos o germanios se puede ir ajustando de a valores que el proceso lo indique, 10, 20, 25, 40, o sea, todo esto es como preparar una solución química, ¿no? Súper precisa. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta sobre esta materia. Hay esta palabra nueva, qué sé yo. Les voy a dejar un cuestionario también para que vayan viendo las preguntas, porque esta parte se va a volar con una parte teórica, más digamos, preguntas. ¿A qué se refiere tal cosa? Etcétera. No sé si tienen alguna idea, alguna consulta que me puedan expresar. ¿Lo habían visto antes, no? Sí, no se acuerdan. Hace un tiempo atrás. Bueno, bastante. Bueno, la teoría que hay detrás de esto es tremendamente compleja. ¿Ya? Yo alguna vez la estudié en algún momento de mi vida, pero para meterse en esto ya hay que estar metido ya de lleno a semiconductor. Entonces, finalmente lo que nosotros queremos es llegar a un dispositivo eléctrico que sirva, digamos, para implementar circuitos nuevos, ¿no es cierto? Al diodo, al transistor, para allá, ¿no es cierto? Con los semiconductores se puede hacer de todo. Les dije yo que la tecnología ahora da hasta para el implante digamos, de neurofísico, o sea, meterse dentro del cerebro, implantar algo para que mejore la visión, la audición. Ahí están trabajando la gente. Y el silicio, como les dije, es incompatible todavía con el cuerpo humano, entonces lo van a reemplazar por un compuesto de carbono que es biológico, ¿no es cierto?, que sí es compatible con el cuerpo humano y que presenta características de dopaje para la implementación de los sistemas. ¿Ya? Por supuesto que no van a echar el sacarsen. Ahí la embarramos. Ya, eso. ¿Qué pregunta le iba a hacer? No, nada, ¿Profe, esa guía la puede compartir o...? Sí, todo allá de la beca. ¿Y el certamen para cuándo sería, profe? Buena pregunta. Y al tiro. Esa es mi programación. Siempre el Víctor va a dejar en la casa. Son dos certámenes. ¿Cómo estamos por el 28 de marzo? La recuperación siempre es la semana siguiente. El jueves. ¿Jueves de la semana? Sí. Profe, pero esto es más teoría, ¿no? Siempre va a aceptar Estoy acá. La parte teórica va a ser esta clase, después vamos a entrar ya a asuntos más numéricos, más de científicos. Pero esta parte igual va a estar aceptada, ¿sí? Sí, correcto. Profe, esa fecha no la vamos a mover, ¿cierto? Esa fecha no la vamos a mover. No quiero moverla. Si la muevo, la voy a tener que mover todo. Lo que pasa es que vienen unos feriados por aquí. El 21 de mayo es feriado, sí. más el feriado de Semana Santa, que es el 3 de abril. Se vienen muchos feriados. A menos que la cambie para el 9 de... Perdón. No, yo voy a que justo estoy con descanso ese día, entonces me conviene que no digo nada. Pero... Es una programación tentativa por el momento. ¿Ya? Espero que estén todos de acuerdo. Démosle. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Y de aquí viene la invención más grande, yo creo que del siglo.
Ya. Apliquemos un voltaje, a ver qué pasa. ¿Ya? Apliquemos un voltaje. Entonces, tenemos el silicio tipo, cortamos con el silicio tipo intrínseco, o sea, puro. ¿Qué pasa con el silicio intrínseco o puro? Con la temperatura, ¿no es cierto?, tiene poquitos, ¿cierto?, pares electrón hueco, poquito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si lo dopamos con un N, o sea, con fósforo? Entonces aparecen muchos más que no tienen pares, o sea, este se creó por el átomo de impureza, ¿no es cierto? Van a haber muchos que no tienen un par, ¿cierto? Y de repente aparece un par, ¿ya? Pero básicamente vamos a tener una nube de electrones, ¿cierto?, dando vueltas. Entonces, ¿qué pasa cuando le aplicamos un voltaje, ¿no es cierto?, los electrones aquí, ¿cierto? Esa polarización, ¿cierto?, ese campo eléctrico va a hacer de que esas partículas, esos electrones se muevan así, ¿cierto?, en esa dirección. Los electrones, o sea, se mete un electrón de la batería, sale por aquí, ¿cierto?, se mete por aquí y después sale por acá y retorna. Entonces, finalmente, ¿para dónde va la corriente? ¿Cierto? La corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. El total de la carga eléctrica se va a mover desde el más hacia el menos, ¿cierto? Toda esta confusión de electrones y corriente lo originó el señor Alexander Graham Bell, ¿ya? Es el culpable de por qué tenemos que siempre recordar que el electrón se mueve para un lado, pero la intensidad de corriente o la densidad de corriente es para el otro lado. Es al revés. Convención internacional. Ya. Entonces, y los huecos también se mueven, ¿no es cierto?, a través del mecanismo que yo les dije, que van atrapando los electrones del lado y lo van rotando y se van moviendo. Entonces, los electrones se mueven, o sea, los huecos se mueven para este lado, ¿no es cierto? Son atraídos hacia el terminal negativo de la fuente, ¿no es cierto? Entonces se mueven hacia el otro lado y originan también una corriente. Esta va a ser la corriente de electrones, esta va a ser la corriente de huecos, pero esa corriente va a ser muy débil, ¿ya? ¿Cierto? La corriente de los electrones es muy grande y la corriente de hueco, por la poca densidad que hay, es muy baja, pero entre las dos hacen la corriente total. Entonces, esa es muy grande, esta es muy baja, pero las dos contribuyen, ¿ya? ¿Y qué pasa? Bueno, la intensidad de corriente es alta, o sea, en el fondo la conductividad de este material es alta, por lo tanto podríamos tener un cortocircuito, o sea, podría generarse una intensidad de corriente muy alta porque la resistencia de esta pieza es baja, ¿ya?
Y lo mismo ocurre acá, en el semiconductor intrínseco, ¿cierto? Inicialmente partimos con algunos pocos huecos de pares, pero cuando le agregamos la impureza, ¿cierto? Aparecen más cantidad de disponibles para conducción eléctrica, huecos disponibles. Entonces, finalmente estos se mueven así. Ya sabemos que los electrones pasan para allá, pero los huecos se mueven para acá. Entonces, la convención que se utiliza es el movimiento de huecos desde izquierda a derecha. Entonces vamos a tener una corriente de huecos intensa, ¿ya? Desde aquí hacia allá. Y los electrones también se mueven al revés, ¿no es cierto? Pero son poquitos, ¿ya? Se mueven, no, al otro lado. Pues sí, no, está ahí. Se mueven para allá y los otros se mueven para acá. Sí, los electrones se mueven hacia allá. Pero son pocos, ¿ya? Y la corriente de electrones, ¿ya? Para el otro lado, pero poco. Entonces la corriente total ahora va a estar dominada por la corriente de huecos más la corriente de electrones, ¿ya? Entonces esa corriente de huecos es la más grande, la que domina, pero igual existe una corriente de ida de electrones, ¿ya? Entonces finalmente la temperatura es la que produce esas distorsiones, porque si no hubiese temperatura, ¿no es cierto?, a 0 grados Kelvin, desaparece el fenómeno térmico, solamente quedan aquí electrones, por tanto desaparece esta componente, ¿ya? Si estuviéramos a 0 grados Kelvin, la corriente total sería solo electrones. Bueno, y acá también, si no tenemos generación de huecos térmicos, ¿no es cierto?, perdón, de electrones térmicos, aparece solamente la corriente de electrones. O sea, el fenómeno térmico es bastante residual, queda como una bolita ahí pendiente de portadores que se generaron por la temperatura, ¿ya? Profe, ¿Sí? la polaridad sigue siendo la misma, ¿cierto? De los electrones de la arriba. Sí, aquí en la pieza tipo P, o sea, en la pieza tipo N, una gran cantidad de electrones arrancando de aquí para allá, la corriente para allá. Ya, pero abajo, aunque sea menor, los electrones siguen manteniendo la polaridad, ¿sí? Sí, sigue moviendo de aquí para allá. Se meten por aquí, pasan para allá, ¿cierto?, ocupando los huecos y, claro, y estos huecos son atraídos por los electrones que llegan acá, entonces se empiezan a mover así, ¿ya? Este fenómeno es más difícil de ver, ¿ah? Pero finalmente para nosotros siempre hay huecos. La pregunta es, ¿los huecos existen en el cobre? No, en el cobre solamente existen electrones, ¿ya? Por aquí circulan solamente electrones. Entonces, el concepto de hueco se da solamente dentro del material semiconductor. No es que el hueco pase al cobre y genere un hueco en el cobre. No, solamente en la placa. es como tener un material que burbujea, ¿no es cierto? Y uno va inyectando agua por un lado y se recombina con la burbuja y sale agua por el otro. Solamente adentro existe ese concepto de huecos, ¿ya? El cobre no tiene huecos. Véanlo como una definición física, ¿ya? Más que, en todo caso, el electrón todavía sigue siendo una definición física. No lo podemos atrapar, no lo podemos meter en una bolsa para pesarlo. Hay que hacer un experimento para poder llegar a cuánto pesa un electrón, ¿ya? Bueno, ahí está explicado el concepto de las corrientes de electrones y huecos. Ya, en una pieza N, ¿no es cierto?, los portadores mayoritarios es producto del dopado, ¿no es cierto?, y los portadores minoritarios, producto de la energía térmica, contribuyen a la corriente total, ¿ya? O sea, portadores por dopado y portadores por acción térmica contribuyen a la corriente total, y el dopaje me permite aumentar la conductividad. O sea, a mayor concentración de electrones libres, mayor la conductividad de la corriente. O sea, la resistencia
baja si yo lo dopo mucho con pentavalentes, con átomos donadores, la resistividad baja y esto se vuelve un conductor bueno, se vuelve buen conductor. ¿Ya? Y bueno, aquí está la magia que yo quería llegar rápido a eso. A alguien se le ocurrió pescar una pieza de tipo P y una pieza de tipo N y que hagan contacto físico, o sea, una oblea con otra, qué sé yo, un sándwich, una capa y otra capa. ¿Y qué es lo que descubrieron? ¿Ya? Descubrieron de que permitía, ¿no es cierto?, que si yo conecto la batería, P, ¿cierto? Aquí yo tengo N, aquí tengo P, pero aquí tengo un sándwich. ¿Qué pasa con este sándwich? Descubrieron de que si la conecto a la batería voy a tener corriente en ese sentido. ¿Ya? Voy a tener una corriente desde el más hasta el menos. Incluso puedo tener hasta un cortocircuito. Pero ¿qué pasó? Que se descubrieron que si daban vuelta la polaridad de la fuente, ¿cierto?, el más aquí y el menos acá, la corriente cero. No pasa. Entonces, ese efecto, bueno, ya se había descubierto mucho antes. Habían válvulas termoiónicas, estas válvulas que usaban los equipos antiguos, ¿cierto? Como una ampolletita así que lo que usan los amplificadores de guitarra eléctrica que les gustan tanto ahora a los guitarristas más rockeros, ¿cierto? Esa válvula hacía lo mismo, conducía electricidad para un lado y para el otro no, bloqueaba. Entonces, ahora la hacemos con semiconductor, o sea, porque descubrieron de que podían hacer una válvula eléctrica, o sea, deja pasar corriente para un lado y para el otro bloquea. Y eso es fantástico, porque la única manera de hacerlo es a través de un interruptor. O sea, si yo abro mecánicamente un circuito, no pasa corriente y se lo cierro, pasa corriente, pero necesito un sistema mecánico, ¿cierto? Algo con resorte, ¿no es cierto?, con barra y cosas así. No, esto es electrónico, o sea, esto es como que si se abre el circuito, si el voltaje tiene una polaridad y se cierra cuando el voltaje tiene otra polaridad. Y lo bueno es que puede operar muy rápido, que el voltaje puede cambiar 50 veces por segundo, ¿no es cierto? Y esto se abre y se cierra, se abre y se habilita el paso y se cierra cada 50 veces por segundo. Entonces, así trabaja el rectificador. O sea, el que pasa de corriente alterna, continua, trabaja con una válvula o un diodo, ¿no es cierto?, que opera 50 veces por segundo. Hacerlo mecánicamente, no sé, pues habría que tener un tipo súper rápido, ¿no es cierto?, que vea cuando la onda va para arriba y lo corte, y tendría que hacerlo rapidito, 50 veces por segundo. Yo alguna vez escuché a alguien que quería hacer eso y me reí, ¿no? Quería hacer un rectificador así manual, con 2 switches. Dije, ya, hay que hacerlo, no sé, cada 1 milisegundo, una milésima de segundo. Si la tensión de la red fuera 5 Hz, 10 veces menos, aún así no podría, ¿cierto?, mecánicamente. Y ese aparato mecánico estaría vibrando tanto que finalmente se va a romper. Sí, en cambio, esto abre y cierra un circuito en forma electrónica y nada se mueve, mecánico. O sea, no hay ninguna cosa que tenga inercia, que tenga roce, que tenga ruido, que tenga histéresis. No hay nada mecánico, no es como el vehículo del auto, uno escucha cómo se mueven las cosas dentro. Aquí nada se escucha, porque todo esto es atómico, a nivel de átomo. Y a nivel de átomo no hay mecánica, hay cuántica, hay física de partículas. Entonces, aquí no hay nada que suene o que se desgaste en el tiempo. De hecho, un semiconductor podría, si está bien diseñado,
podría operar eternamente, no se va a quemar nunca. Nunca se desgasta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si estos tubos LED son de semiconductores, por qué fallan? Por negocio. ¿Ah? Por negocio. Por negocio. Ustedes han de saber de que los que hacen estos aparatos saben de que los semiconductores son eternos, por tanto le colocan un circuito electrónico que le hace pasar una corriente indebida. O sea, si el semiconductor dice 20 mA máximo, le hacen pasar 30. Porque saben que con esa especificación el semiconductor va a fallar a la larga. O sea, si uno sobrepasa los límites del semiconductor, aunque sea un poquito, a la larga va a fallar. Eso en un día caluroso o en un transiente eléctrico, ¿no es cierto? De repente que hay subidas de voltaje, bajadas de voltaje, entonces como quedó mal especificado a propósito por el fabricante, falla, muere, pero no es culpa del semiconductor, fue culpa del cálculo, del diseño, de la fabricación de ese aparatito. Y ellos dicen, se defienden diciendo, bueno, está grabando aquí, ellos se defienden diciendo de que, claro, si el tubo te cuesta 10.000 pesos, si tú lo quieres así eterno, entonces te vamos a cobrar 100.000. ¿Qué prefieres? ¿Un tubo que funcione y que realmente cumple su trabajo a 10.000 pesos o algo eterno que cuesta 200.000 pesos? Usted elige, porque el negocio de ellos es sobrevivir, ¿cierto? Haciendo cosas de ese tipo. Pero la tecnología está como para hacer un tubo eterno. De hecho, yo se lo comento varias veces a mis alumnos. Estudien la fuente de poder de este aparato, veanlo, porque en realidad es eterno, pero hagan el hackeo inverso, ¿ya? Hagan la fuente bien diseñada. Entonces va a ser eterno. Claro, que se van a enojar muchos vendedores, ¿no? Los que venden estas cosas. No sé si ustedes trabajan en este tipo de aparatos, digamos. ¿Ah? Chichible, claro. Estos son todos chinos. Chinos, claro. No, los americanos no se meten mucho en esto. Pero el semiconductor no mete ruido, no se mueve, lo que sí se calienta. O sea, igual que una resistencia, también tiene el problema térmico, porque en realidad estos portadores están chocando igual. Igual estos electrones se mueven por aquí y le pegan a otro y lo hacen vibrar, por tanto, esto igual emite calor, ¿ya? Y radiación, también emite radiación electromagnética, pero en el espectro, digamos, visible e invisible. Entonces, se puede hacer un semiconductor que maximice el efecto fotónico, ¿ya? O sea, que en vez de emitir calor y fotones, emita menos calor y más fotones. ¿Y qué tenemos ahí? Un diodo, un semiconductor que emite fotones. ¿Cuál es? LED. Un LED, ¿cierto? El diodo LED emite luz y también se puede hacer un proceso químico para que esa luz tenga fotones dentro de un espectro de onda muy específico, que se llama láser. Entonces también se puede, el láser es un diodo, donde el efecto, digamos, de luminoso se calibra a través de la química que tiene para el color tanto de la longitud de onda tanto. Entonces, el fenómeno de luz láser también se logra con diodos semiconductores. Y al revés, si queremos algo que reciba luz y emita electricidad, es una celda fotovoltaica, es un diodo fotovoltaico. Entonces el proceso también viene al revés. Ustedes pueden tener una juntura PN que recibe luz y genera portadores. Entonces genera movimiento de carga para los portadores y ya está. Entonces las aplicaciones son bastantes. ¿Cómo estamos la hora? ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la 1:10. ¿Una 10? Sí. Quedan 4 minutos. Ya. No sé si hay
consulta. Profe, siempre se va a dar esa relación de que el positivo siempre va a ser ese cambio en la letra N. Esta es la fuente. Sí, el positivo, para que se dé esa relación, No, tiene que entrar por la letra N, ¿cierto? Ah, sí, bueno, aquí tenemos el silicio puro. O sea, perdón, el silicio dopado tipo N, tipo P, pero cuando lo tenemos en una juntura, siempre para que conduzca tiene que ser el más en el P. El más en el Sí, el más en el P. Positivo en el positivo y negativo en el negativo. Entonces, por eso se le dice PN para dar una idea de que el potencial eléctrico para que conduzca tiene que estar positivo ahí y negativo acá. ¿Ya? Como una cañería de agua así, ¿verdad? Si lo vemos en forma hidráulica. Ahí viene el flujo de agua y aquí hay un tapón. Entonces, imagínense que tiene una cañería así. Y esta es como una especie de goma que tiene. Entonces, si ustedes impulsan agua para allá, el mecanismo aquí se abre y bueno, y el agua pasa para allá. El fluido. ¿Ya? Ahora, si le aplican al contrario, ¿qué pasa con esto? Se tapa, ¿cierto? Esta cuestión llega aquí. Y entre más fuerza, mientras más presión de agua, más cerrado está esto. Porque estas aletitas aquí tratan de empujar eso. Eso se llama válvula check. Check. Hidráulico. Entonces, podrían hacer la analogía del semiconductor como una válvula hidráulica, que admite solamente flujo, dirección de flujo en un sentido, no en el otro. Y ahora se le coloca la sigla N2 de Presión positiva. Aquí presión 1, presión 2, ahí. Entonces aquí en la juntura PN, voltaje aquí, voltaje acá, ¿no es cierto? Ahí. La diferencia de potencial tiene que ser mayor aquí que acá, ¿cierto? Porque si al revés, se cierra, no deja pasar. ¿Ya? Ese mecanismo lo voy a explicar ahora en la otra clase. ¿Por qué se cierra? Eléctricamente. Ya, ¿llegó alguien más atrasado?